Gracias por la invitación. Saludar a todos los presentes, parlamentarios, exparlamentarios, consejeros regionales, personas del mundo académico, fundaciones, centros de investigación, y valorar porque es muy importante esta discusión, esta conversación y conocer los distintos planteamientos. La Comisión Asesora Presidencial del 7 de abril de 2014 entregó 70 medidas y tiene un valor muy importante porque fue la instancia que hizo converger distintas visiones, no solo intelectual, sino que también políticas, y que propuso al Gobierno un conjunto de medidas para la descentralización. ¿Ya? Y hemos navegado desde ahí en tortuosos huracanes en la comisión, que me tocó entrar a presidir el 11 de marzo. Primero porque había un proyecto anterior del gobierno del presidente Piñera que esperó un largo tiempo para recibir la indicación sustitutiva del gobierno, que a su vez recogía en alguna medida las propuestas de esta comisión. Y ahí se originó algo que me ha acompañado en todo el año legislativo, ¿ya? Y he tratado de distinguir las cosas. Hay un grupo de diputados en la comisión y en general en la Cámara que se les quedó en el alma esto en la medida de lo posible. Y estos diputados que actúan bajo el parámetro de esa frase histórica del presidente Elwin al inicio, en la medida de lo posible, se mueven en algunas olas. Habemos otro grupo de diputados que queremos desafiar esto de la medida de lo posible y decimos podemos correr un poco más allá. Y dentro de ese grupo de diputados también los hay que al momento de desafiar un poco, ir más allá de la medida de lo posible, viene el tema de adhesión y lealtad con el gobierno. Y de pronto la balanza se inclina más para la lealtad del gobierno y a veces se inclina la balanza para la medida de lo posible y se diluye mucho de los contenidos de estas medidas de propuestas que se hicieron al país y al gobierno por una comisión, no solo por gente que tenía mucha experiencia, sino que fue un esfuerzo de convergencia, no de mantenerse cada uno en su trinchera. Y en este tiempo, con esta realidad de los inclinados a la medida de lo posible y los más osados, corramos un poco más allá la reja, me he dado cuenta que no todos entendemos lo mismo, que los discursos van variando, que los regionalistas no hay un compartir conceptos que podamos decir yo estoy de acuerdo con todo este conjunto de personas sobre la visión del regionalismo. Que algunos van más allá, otros menos, qué sé yo. Y por eso creo que es muy importante en Chile una nueva Constitución. Porque una nueva Constitución tendrá que resolver en la Constitución ¿qué entendemos por un carácter unitario o qué entendemos por un país descentralizado? Una nueva Constitución que nos proteja de experiencias que hemos conocido en los países hermanos. La experiencia de Argentina respecto del no cuidado de una conducta unitaria en el manejo de las finanzas, en un momento de crisis llegó a que presenciáramos que en un territorio existían los pataquitos para comprar y en el otro territorio los patacones, en un desorden financiero nacional increíble. Y en la reciente experiencia peruana, regiones quebradas, porque las autoridades no fueron capaces de preservar que junto con la recaudación, el orden del gasto y el control del gasto público debe ser un tema de primera prioridad si es que uno quiere un desarrollo económico sustentable para sus comunidades. Y a mi juicio, eso lo tiene que resolver la Constitución, una nueva Constitución.
resolver contradicciones profundas. Yo comparto y comía todas las expresiones del senador Quintero. Una ley de rentas municipales, urgente, pero que se atreva a resolver las que las anteriores no resolvieron. Fíjese que después del gobierno militar hemos tenido solamente 3 cambios en la ley de rentas municipales. Ley de rentas 1, que se nos dijo a los municipios en ese tiempo, vamos a recaudar más, nadie va a recibir menos, todos van a crecer, algunos más y otros menos. Fue un desastre. Y vino la ley de rentas 2, para corregir las distorsiones de la ley de rentas 1. Y fue insuficiente y surgió una ley que fue llamada la miscelánea corta, para corregir las distorsiones de la ley de rentas 2 y la ley de rentas 1. ¿Quién no tocaron esos cambios? Que en Chañaral, que en Pozo Almonte, la explotación de las grandes empresas mineras pagaran sus patentes en la casa matriz en Vitacura y no donde generaban la explotación y la riqueza. Este territorio se queda con las externalidades negativas y la realidad de la ley de rentas municipales establece que pagan en el Vitacura. Entonces tú tienes el municipio de Vitacura con 160.000 millones al año y puedes tener esa comuna con 3.000, 4.000 millones al año. 4.000 millones, 5.000 millones una comuna del norte. Entonces, en la ley de rentas municipales y en la ley de rentas regionales tenemos que estar atentos. Tenemos que estar atentos. Y acá, el primer trabajo, el 5 de octubre ingresó al Senado el proyecto del 2011 del presidente Piñera. El 22 de enero se quita la urgencia a la discusión. Y el 28 de enero del 2015 este gobierno ingresa las indicaciones sustitutivas. Y ahí enfrentamos los primeros contratiempos. Algunos dijeron, debemos continuar en el debate del proyecto que viene desde el Senado, como si no existiera la indicación sustitutiva. Y se generó una contienda de interpretaciones técnico-legislativas muy difícil de resolver. Y vivimos momentos muy difíciles en la comisión. Y ejercimos una prerrogativa de la presidencia de la comisión, que votamos en general las indicaciones, aprobando en general las indicaciones sustitutivas del gobierno y haciéndonos cargo de las indicaciones anteriores, que habían sido 6 del proyecto del 2011. ¿Qué ha pasado hasta ahora y qué es lo central? La Subsecretaría de Desarrollo Regional, con su equipo, ha hecho un esfuerzo extraordinario, no solamente en esta materia, en varias otras materias, en términos muy positivos, que implican un avance. Pero nos encontramos en los primeros artículos discutiendo funciones, atribuciones y prerrogativas para el intendente, el futuro gobernador regional nombrado por el gobierno, en un proyecto de descentralización. Entonces, la contradicción por técnicas legislativas y definiciones políticas que llevaron al que el proyecto de elección directa del intendente entrara por el Senado y que cumpla ya 6 meses sin que se haya movido nada, 0. Y hoy día están con un tema importante para el país, que es el tema de la discusión de la conformación de la ONEMI para enfrentar la situación de periódicos desastres, que es razonable, que involucra muy poco a las comunas, y la discusión ahora del propósito del gobierno de estas 5 normas que planteaba la señora Betancourt, que es las plantas municipales, sobre las cuales también hay mucho tema que decir. Y miren la contradicción, discutiendo facultades, prerrogativas, decisiones para el intendente designado por el gobierno y esperando que se determine la elección directa del intendente para luego entrar en un proceso posterior a la forma de ser elegido y a la definición de elegirlo y el periodo en que tiene que ser elegido, ahí entrar a decir cuáles van a ser las competencias y las facultades del nuevo intendente. En la etapa de traspaso de
funciones y atribuciones del gobierno regional, estamos en una situación de mucho cuidado. Porque nos preguntábamos, si estoy traspasando esta competencia al intendente, futuro gobernador regional nombrado por el gobierno, luego puedo sentir por qué no esta atribución para el intendente electo. Y se van a generar colisiones muy importantes. Esto tiene que ser un debate tremendamente importante, porque la autoridad superior en términos de legitimidad democrática va a ser el intendente electo. Y en la zona donde tenemos grandes conflictos no resueltos, que el país tiene que abordar, el intendente electo puede responder a la voluntad de los electores de ese territorio y que no necesariamente pueden coincidir con la definición política de la autoridad central establecida por el gobierno, que pueden tener criterios distintos de cómo abordar. Y una tiene una legitimidad de origen, porque es elegido, y el otro es impuesto. Y esa colisión la vamos a vivir. Por lo tanto, el análisis de artículo por artículo, hoy día para nosotros es un ejercicio difícil, pero que lo tenemos que arremeter. Algunos vacíos y contradicciones, no solamente esa, que es fundamental. Hemos estado discutiendo en el último tiempo la creación de algunos ministerios, de algunas subsecretarías, el Ministerio de la Cultura, el Ministerio de la Mujer. Y la verdad de las cosas es que uno se da cuenta que cuando no hay claridad sobre una comunicación inmediata con Hacienda, podemos estar creando una entelequia que no tenga peso, que no tenga sustento. Y aquí hace falta claridad inmediata, tendrá que ser materia de otro proyecto de ley, no solo de los que anuncia el gobierno. Las plantas del gobierno regional, que no es lo mismo que los funcionarios de la intendencia actual, que cuando el intendente voluntariamente decide, le facilita algún asesor, alguna secretaria al consejero regional, porque éste carecen, ¿no es cierto?, no solo de algo que nos hubiera gustado, que es dedicación exclusiva, con los recursos acorde a la dignidad de esa función, sino que también con una dotación fijada por una ley para el gobierno regional. Y, por cierto, ahí tendremos que tener una interlocución con las asociaciones de funcionarios de los gobiernos regionales, pero eso es un tema no resuelto y que es muy débil y la ley no está señalado, por lo tanto tendrá que ser materia de una nueva ley y eso también lo tenemos bastante presente. En este espíritu de, en la medida de lo posible, en el que se expresan todas las ganas y todos los temores. A mí me parece, y tenemos que ser muy sinceros, que independiente de las urgencias en el Senado, hay un tema que no está resuelto, que es la ingeniería electoral con calculador en mano. Resuelto el tema de ingeniería electoral con calculador en mano, podremos tener, ¿no es cierto?, la decisión de avanzar en el proyecto de elección directa de intendentes y la fórmula en la cual ésta se llevará a cabo. ¿Ya? Y eso posterga la solución de esta contradicción de qué estamos legislando. Nosotros vivimos la experiencia, los que fuimos alcaldes, de todos estos servicios centralizados. De pronto, por ejemplo, el Senama nos organizaba en las comunas hasta los campeonatos de cueca o hasta el Festival de la Canción. Un temor tremendo a todos estos servicios, que tengo mucho respeto por ellos, pero generan un accionar en las comunas donde muchas veces no dejan capacidad instalada ni obedecen a una visión de desarrollo. Me recuerdo siempre el alcalde de La Pintana, porque le encantaba en La Pintana ir a hacer acciones. Hay tal nivel de sobreintervención de distintos organismos que ya no sabemos qué evaluar en La Pintana, qué responde a las políticas municipales propias definidas por sus consejos comunales y alcaldes y qué es intervención externa con muy buena intención pero siempre complicada. Por último, me queda un minuto, nuestra decisión, nuestra voluntad, ¿no es cierto?, es seguir
Creo que es un avance lo que estamos logrando. Creo que exige un esfuerzo mayor de análisis. Yo iba a plantear una cronología que nosotros cumplimos una vez que aprobamos en general la indicación sustitutiva que venía del Senado. Quisimos volver a escuchar a partir de los nuevos planteamientos, ¿ya? Y ahí estuvo ANCORE, ahí estuvieron todas estas fundaciones, tuvimos muchos organismos, muchos consejeros regionales, abrimos las posibilidades. Se nos han planteado nuevas peticiones de escuchar. Nosotros fijamos el 22 de julio, lamentablemente, dentro de este cronograma, que está en nuestra página web también, para recibir indicaciones. Ahora ahí, también dentro del espíritu de lo posible, el poder de indicación a los diputados nos pone en una situación de debilidad, que es que éstas son declaradas admisibles cuando no involucran temas vinculados a Hacienda, pero siempre los temas de Hacienda son en toda esta Hacienda. Y son inadmisibles cuando es la situación que involucra dinero, y admisible también, pero siempre y cuando cuente con el patrocinio del Ejecutivo. Por lo tanto, creo que este tipo de ejercicio de evidenciar la debilidad del proyecto, de evidenciar qué es lo que es posible, tiene que continuar, acentuarse y ser más exigente, estar más cohesionado, conversar mucho más. Porque eso es lo que va a permitir que tengamos ley. Por último, quiero señalar que el representante Henry, en una de las exposiciones que hizo en la comisión, nos planteó algo que lo tenemos presente. No dilatemos y no por esperar lo mejor, no por sacar todo lo que aspiramos, no vayamos a tener ley en los tiempos que nos hemos impuesto, y nosotros queremos tener rápidamente en la Cámara de Diputados aprobado la ley de regionalización. Muchas gracias.